Magangué, Pibijay, Jericó, hoy en Caracol. Los otros contratos que firmó Olmedo López y de los que no ha hablado. Más de 1 billón de pesos antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2023. Bahía Solano. ¿Cuándo sabremos toda la verdad? Y aquí está la historia de El Golpe, tema del día. 1 billón largo de pesos. Juan Pablo. Hace 2 años, nuestra colega Paula Bolívar señaló que Olmedo López había pedido más de 1 billón de pesos al Ministerio de Hacienda. Y hoy, en 6 AMW de Caracol, podemos decirle a Paula, a Olmedo y a nuestra audiencia que ya tenemos en nuestras manos una parte, la mayor parte de ese billón. Se trata de contratos de obra que Olmedo López ordenó ejecutar a través de la FIDU Previsora entre 2023 y 2024. Unos contratos que en su mayoría nunca han sido mencionados en una sala judicial, nunca han sido mencionados en rueda de prensa, nunca han sido mencionados por la Fiscalía. En total, más de 1.103.000 millones de pesos. Obras para proteger ríos, construir puentes, contener inundaciones, recursos de emergencia nacional que se contrataron bajo un esquema siempre igual. Hay que anotar que aquí no sumamos ni los contratos de los carrotanques, ni los contratos de maquinaria amarilla, ni los contratos de las ollas comunitarias que han sido denunciados previamente de manera amplia. Estos son en su mayoría contratos de los que nadie ha hablado, que los puede ver ya en caracol.com.co. Comenzamos, Marcela y Juan Pablo, con Chinácota, en Toledo, en norte de Santander. Un contrato por 19.910 millones de pesos. Y le sumamos uno de Bahía Solano, en Chocó. 36.943.345.000 pesos. En el Invías, 114.500 millones de pesos. En Jericó, Antioquia, 16.017 millones de pesos. Un convenio del Ministerio de Educación por 63.650 millones de pesos. Ahí faltaba el de Magangué Bolívar también. 21.568 millones de pesos. Pasamos, Juan Diego, a Pibijay, en el Magdalena, 24.272 millones de pesos. San Jacinto del Cauca, en La Mojana, este es grande, 129.187 millones de pesos. El Molino, en La Guajira, 9.783 millones de pesos. También el de Suministro Puentes Bailey, 45.000 millones de pesos. Vamos a lo que está pasando en el contrato de apoyo logístico en Santander, 5.000 millones de pesos. El Molino Espinosa, ¿cuánto fue en La Guajira? 9.783 millones de pesos. ¿Y cuál sigue ahí, Espinosa? ¿Usted? El Girón Santander, es que hay varios de Girón Santander, 185.400 millones de pesos. Ese es clave. Bien, adelante, Juan Diego. Ahí sigue el contrato de apoyo logístico de Santander por 5.000 millones de pesos. En Tierra Alta, en Córdoba, 13.255 millones de pesos. Nuevamente, Girón Santander, 97.514 millones de pesos. Vamos a Antioquia, Angelópolis, 4.383 millones de pesos. Suministro de equipos de protección, 6.962 millones de pesos. En Oiva, en Santander, 37.388 millones de pesos. En Girón Santander, otra vez, 37.383 millones de pesos con 177.570 pesos. En Cantagallo, en Bolívar, 35.706 millones de pesos. Otro contrato en Girón Santander por 29.982 millones 893.144 pesos. En San Jacinto del Cauca, La Mojana, 3.950 millones de pesos. Mistrató, esto es Risaralda, 7.689 millones 729.899 pesos. Una tierra muy importante para esta historia, Juan Pablo y Juan Diego. Itagüí, en Antioquia, 27.352 millones de pesos. Puerto Serviés, esto es Puerto Boyacá, en Boyacá, 73.964 millones 505.127 pesos. Villa del Rosario, norte de Santander, 10.654 millones con 144.000 pesos. Ahora uno de Dabeiba, Antioquia, por 27.538 millones de pesos. Y otro más de Dos Quebradas, Risaralda, por 19.864 millones de pesos, para un gran total de 1.103.000
1.308.845.136 pesos. ¿Cómo era el esquema? ¿Cómo funcionaba el golpe? ¿Cómo funcionaba toda la triangulación? Pues ya hicimos el inventario del golpe. El inventario suma más de 1 billón de pesos, 1 billón largo, más de 1.100.000.000. Y recuerden que ahí no están los carrotanques que originaron la investigación que hicimos, ni los contratos de la maquinaria amarilla, ni los contratos de las ollas humanitarias. Pero, ¿cómo es el esquema? ¿Cómo funcionaba el golpe? Primero, se invitan 3 proponentes. 2, solo cotiza 1. 3, ese único oferente cumple, aunque a veces necesite 2 o 3 rondas de subsanación para lograrlo. 4, Olmedo López firma la solicitud del contrato. 5, el contrato se perfecciona y se gira el anticipo del 20%. En 25 contratos revisados, el patrón nunca falla, nunca, pero hay algo más. En varios de esos procesos, los otros 2 competidores son en realidad empresas no verificables, empresas de papel, fachada. La competencia era una formalidad, una competencia como la de esta música, diseñada para el golpe. Y ahí es donde aparecen los mismos nombres una y otra vez. Una empresa llamada Construdeco Alianza Logística, representada siempre por una misma persona, Sandy Ariza Villarreal, ganó contratos en Chocó y en Santander. U otra empresa, Inversiones CCO, representada por Lady Joana Díaz, también de Bucaramanga, que aparece como socia mayoritaria en contratos para Oiva, para Cantagallo y para Girón. Y hay algo que no se ha dicho en ningún lado. El consorcio Prosperidad Oiva, que ganó el contrato de Oiva, y el consorcio Dique Bolívar, que ganó el contrato en Cantagallo, tiene exactamente las mismas 3 empresas. El consorcio tiene los mismos porcentajes de participación para cada una de ellas. Son 2 nombres distintos para el mismo consorcio, 2 contratos distintos y 2 anticipos distintos, pero un solo beneficiario real. Y Juan Pablo, hay un hallazgo que merece atención especial de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría. En enero del año 2023, la UNGRD firmó un convenio con el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, por 114.500 millones de pesos. El objeto era la infraestructura vial en zonas declaradas en emergencia. Dentro del contrato se estipula un monto para comprar puentes desmontables. Pero 8 meses después, en septiembre de 2023, la entidad contrató por separado con un contratista privado el suministro de puentes Bailey, los puentes portátiles metálicos de emergencia, por otros 45.000 millones de pesos adicionales. Mismo decreto de desastre, misma emergencia, misma necesidad. 2 contratos, 2 pagos, 159.500 millones de pesos en total para una sola función. Hay un caso, Marcela, que ilustra cómo operó este esquema. Es el de Itagüí, en Antioquia. En noviembre de 2023 se adjudicó un contrato por 27.352 millones de pesos para intervenir puntos críticos en la vereda La María y la quebrada Doña María por supuestas amenazas de movimientos en masa. El 25 de abril de 2023, el alcalde firmó un decreto que declaraba la calamidad pública en el municipio. Sin esa declaratoria, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no podía contratar. ¿Cuál es el problema? Que el director de la empresa de servicios públicos, el comandante de bomberos y la gerente del hospital municipal no estuvieron de acuerdo con esa declaratoria. Uno de ellos fue categórico: no firmo porque sencillamente eso no es una calamidad. Dijo que si se observaban los lugares que supuestamente estaban en alto riesgo, se podía ver que eran obras de pavimentación, no atención a ningún desastre. ¿Y quién es el alcalde de Itagüí? Pues esa es la gran pregunta. Un hombre del círculo político del senador, óigase bien, senador conservador, Carlos Andrés Trujillo, el mismo que en 2012 nombró a Olmedo López como secretario de Ambiente de ese municipio cuando fue alcalde. El mismo con quien López compartió estudios universitarios. El mismo al que el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló públicamente cuando dijo, abro comillas, todos los caminos conducen a Itagüí.
Y no se equivocaba Juan Diego, aunque los caminos buscaron bifurcaciones. En todos estos contratos hay una firma que se repite, anótela Juan Diego. Sí, señor. Daniela Andrade Valencia es la vicepresidenta de contratación derivada de la Fiduprevisora. Por sus manos pasaron los contratos de Bahía Solano, Oiva, Girón, Cantagallo, Mistrató, Puerto Serviés y muchos más. Cada firma suya es un aval. Sin Fiduprevisora no hay contrato. Sin contrato no hay anticipo. Sin anticipo no hay dinero. Y bueno, no sigo. No, los políticos se habrían puesto muy bravos. Sí, y no votan. Pero Daniela Andrade no fue la primera en ese cargo. Antes de ella estuvo en la vicepresidencia de contratación derivada de la Fiduprevisora un hombre llamado Carlos Fernando López Pastrana, cédula de Montería. Y los documentos que tenemos revelan que fue él quien firmó los primeros contratos del esquema que fue dirigido por Olmedo López. Pero, ¿qué pasó con Carlos Fernando López Pastrana después de su salida de la Fiduprevisora? Pues terminó trabajando en la Presidencia de la República, en la consejería que encabezaba Sandra Ortiz, aquella en donde aparecieron 2 computadores incompletos, uno sin disco duro y otro sin memoria RAM, justo cuando estalló este escándalo. Volvamos, Marcela, a Daniela Andrade. Su historia no termina en la unidad de gestión del riesgo. Como lo reveló el laberinto de los dineros de la salud, siendo vicepresidenta de la Fiduprevisora, se saltó una decisión institucional y firmó 7 de los 10 contratos del FOMAC por un valor de 1.200.000 millones de pesos. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Qué pasó con ella cuando estalló el escándalo? El mismo día en que la Procuraduría abrió investigación en su contra, el presidente la nombró en la Notaría 36 de Bogotá. Eso sí, una de las notarías más lucrativas del país. Y aquí viene un elemento clave del esquema, clave para esta historia y clave ojalá para los órganos de control. Porque esta idea del único proponente, los consorcios creados a la medida, no empezó con Olmedo López. En los documentos que tenemos en nuestras manos hay contratos, decenas de contratos, que datan del año 2022, antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia de la República, cuando el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo era Eduardo José González Angulo. Estamos hablando, sí, del gobierno de Iván Duque. En la época de Eduardo José González, el proceso de selección era el mismo. 3 invitados, solo uno cotiza, gana sin competencia real. Lo que estamos viendo es la herencia de un sistema que ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría han querido investigar. Los documentos están disponibles, el rastro existe, la investigación está pendiente. Y los colombianos merecen saber si el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue obra de un gobierno, o más bien un sistema que sobrevive gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno. Fui a la página 82 del libro El desastre de los decentes, de Paula Bolívar, nuestra compañera que abrió esta puerta, esta pesada puerta. Para entender la trascendencia de Trujillo en esta historia y quizá de López, conviene recordar una imagen y un momento que todo el país vio en las noticias. Escuche la fecha, Juan Pablo. 23 de junio de 2022. O sea, acaba de ser la elección presidencial, creo. Y el empalme del protagonista que venía del gobierno anterior. ¡Ay, Eduardo José! No me diga. El 23 de junio de 2022, el senador Trujillo, que es la clave de toda esta historia, se vio con el recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Italia. Hay foto y todo, claro. A pesar de que los interlocutores pertenecían en teoría a orillas políticas opuestas, esa mañana departieron amistosamente. La reunión se llevó a cabo en una sala amplia, enchapada en madera, donde el nuevo presidente de Colombia se tomó su café de la mañana en un diminuto pocillo plateado, mientras el senador lo acompañó con un tinto un poco más grande, servido en una vajilla blanca. Al fondo, en la fotografía, se vislumbra un cuadro al óleo inspirado en la primera dama, Verónica Alcocer. En internet hay decenas de imágenes que ayudan a entender el pasado de Olmedo. En una entrevista, el 16 de febrero de 2018,
un periodista del canal Mundo Visión de Risaralda le preguntó a López, ¿por qué usted se considera un hombre decente? Más de 1 billón. La línea está abierta, ustedes tienen la palabra. Más de 1 billón de pesos. Y este trabajo de haber inspeccionado, sacudido todos estos contratos, se lo debemos, o mejor, el país se los debe a Juan Pablo Calvás. No sabemos, hay que ser honestos, en qué está esto en la Fiscalía y en la Procuraduría, Juan Pablo. No lo sabemos. Seguramente algunos hacen parte del caso Olmedo, ¿no? Ojalá, Y ojalá. recuerde que Olmedo perdió su principio de oportunidad, ¿no? Pero también valdría la pena saber, ¿y todo esto fue mencionado por el señor Sneider Pinilla a la hora de obtener su principio de oportunidad? ¿O será que se le olvidaron cositas? Porque es que si se le olvidaron cositas, pues don Sneider, creo que usted está perdiendo sus beneficios en este momento. Pero aquí me pregunta un oyente, dígale a Juan Pablo que dónde está el problema. Están hablando de plata para obras de infraestructura, obras que necesita el país, para las emergencias, para los desastres, para los riesgos. Juan Pablo, ¿dónde está el problema? El problema es que estas obras no existen. La plata en su mayoría se la llevaron, por lo menos la de los anticipos. De hecho, en medio de la investigación encontré nomás el informe de un interventor, el interventor de una de las obras que se estaba realizando en Angelópolis, en Antioquia. El interventor en el primer informe le tiene que decir al contratista cómo se hace una propuesta para una obra, porque no sabían cómo hacerla. Ahí le dejo nomás, para que sepa de qué estamos hablando.